mercy and grace. In the mansions bright and blessed, You prepare for us a place. Canten del amor de Cristo, ensalzada Redentor. Tienen sus Biblias, vamos a entrar a la palabra del Señor. En Números capítulo 21, comenzando en el verso 4. Números 21, verso 4. Aleluya. Números 21, verso 4 al 9. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Números 21, 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Todos digan, se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5, y habló el pueblo contra Dios. El desánimo produce queja. Y dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Y hicieron esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto, en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están refiriendo al pan divino que Dios les estaba proveyendo. Aleluya. Y Jehová, verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta o un palo. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, un poste, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. De ahí vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 14. Cuando lo tengan también indíquenlo con un amén. Juan 3:14 dice: y como Moisés, se está refiriendo a lo que acabamos de leer en Números, ¿ok? Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 14 una vez más, si son tan amables de regresar a ese verso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiero predicarles en este tema: cuando Jesús es levantado, cuando Jesús es levantado. Señor, gracias por tu palabra, ayuda a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que has hecho ya, la manera que te has manifestado en nuestras vidas. Servicio en inglés, gracias, Señor. Servicio en español, te pedimos que colmes este lugar con tu presencia y nos ayudes, Señor, a percibir lo que tienes, para que nosotros en fe respondamos y podamos recibir, amén, el plan para nuestras vidas hoy. Lo que tú quieres que tengamos, lo que quieres que recibamos, que lo recibamos, Señor, con fe, con un corazón, con humildad, con mansedumbre. En el nombre de Jesús, escóndenos detrás de la cruz del Calvario. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Voltea a alguien, dígale: cuando Jesús es levantado. Cuando Jesús es levantado. Pueden tomar sus asientos.
Hay algo que siempre me ha intrigado, hermano, el lenguaje que se encuentra en Números capítulo 21, específicamente en el verso 4, donde acabamos de leer, donde nos dice específicamente que el pueblo de Dios, al partir del monte de Or, caminaron del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Se desanimó el pueblo. Lo que vemos, hermanos, aquí en la escritura es que los hebreos estaban en esta jornada. Habían pasado de la esclavitud a liberación. Habían pasado de las ataduras a la libertad. Y detrás de ellos habían dejado los látigos de los verdugos que cada día los hacían trabajar rigurosamente. Y ahora están libres y están en camino hacia la tierra prometida para poseerla. Amén. Esta es la promesa que se le había dado a Abraham, el padre de ellos. Y ahora, hermanos, ellos, el pueblo de Dios, se encuentran en medio de una historia milagrosa. Una historia repleta de milagros. Una historia que comenzó con esclavitud. Amén. Y ahora están destinadas. La historia los está llevando a un final que iba a terminar en bendición. Una historia que comenzó con cosas duras y circunstancias difíciles, pero tiene el potencial y tenía la promesa de que iba a concluir con una provisión milagrosa de Dios. Amén. Desde la ocupación humilde de ellos como esclavos ahí en Egipto, ahora se encontraban ellos destinados para poseer casas que ellos no edificaron y para cosechar campos que ellos no plantaron. Es lo que la Biblia dice. Sin embargo, hermanos, a pesar de ese gran testimonio, a pesar de haber visto el poder y la provisión de Dios sobre sus vidas, la Biblia dice que el alma del pueblo, o el pueblo en sí, se desanimaron por causa del camino. Fueron desanimados. La razón era el camino en el cual ellos estaban. Ahora, hermanos, no quiero aburrirlos aquí, pero quiero, algo importante mencionar, porque me maravilla a mí, hermanos, que tan fácil, que tan rápidamente al pueblo de Israel se le olvidó la liberación de Dios. Aleluya, me maravilla que tan pronto se les olvidó las promesas de Dios. Ahora, antes de crucificarlos, nosotros en veces también tenemos esa tendencia de olvidarnos lo que Dios nos ha dicho, de olvidarnos lo que Dios ha hecho en nosotros, de olvidarnos de la grandeza de nuestro Dios, de cómo y muchas veces, hermanos, Él ha estado ahí presente y nos ha rescatado y nos ha librado, y con mano extendida y poderosa nos ha dado victoria tras victoria. Alguien diga gloria a Dios. Estaban en esta jornada de ir de la esclavitud a la bendición. Pero esta jornada, hermanos, no es una jornada fácil. Aún con todos los milagros, esta jornada tiene unos lugares bastante difíciles. Hay lugares ásperos que tenemos que pasar, y aquí repentinamente, hermanos, están ellos listos. Llegan a un momento donde están preparados, donde se han convencido que la mejor opción es de regresar a ser esclavos otra vez. Y esas promesas que estaban llenas de bendición futura, amén, no son suficientes ante los ojos de ellos. No es suficiente para ellos poder tolerar, amén, el desconforte que tenían ellos en ese momento.
De alguna manera, el aquí, el ahora, hermanos, lo que estaban experimentando en el momento, completamente los distrae de la destinación, del destino que Dios les había dado. Y comienzan a lamentarse del hecho de, amén, de que ahora ya están, ahora se encuentran en el desierto. Incluso la Biblia nos dice que ellos le dijeron a Dios y a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué, aleluya, extendiste tu mano y nos sacaste de la esclavitud para hacernos morir ahora en este lugar árido y seco? ¿Por qué, aleluya, hiciste tantos milagros para sacarnos y ahora dejarnos morir? Esa es la conclusión a la cual ellos habían llegado, hermanos, que todo lo que Dios había hecho había sido en vano. Que todo lo que Dios había hecho en las vidas, cada milagro, todas las plagas que les mostró, los primogénitos de Egipto muriendo, todo, el mar rojo abierto, el maná entregado, aleluya, todo eso, es todo lo que Dios había hecho, había sido en vano, porque el desierto presente era muy difícil para sobrellevar. Llegaron a la conclusión que lo que Dios había hecho, todo eso no era permanente, no iba a ser estable, porque ahora se sentían como que el desierto iba a llegar a ser la tumba de ellos, que el desierto iba a llegar, iba a ser el punto o la destinación final para cada uno de ellos, y de que el desierto no iban a salir, no había salida, no había otra solución, que era el desierto que iba a convertirse en la finalidad de sus vidas. Amén. Habían sido distraídos de la destinación de las promesas y se lamentan porque ahora ya no se encuentran en Egipto y están en un desierto árido y seco. Yo creo, hermanos, que esta es una doble mentalidad. Amén. De ser un hombre no estable. La Biblia dice que la doble mente, o la mente doble, aquellos, amén, que somos inconstantes en todo. Cuando tenemos un doble ánimo, cuando estamos, amén, tenemos doblemente. La palabra doble ánimo quiere decir doblemente, que estamos un día sí y un día no, adentro un día, afuera el otro. Sí quiero servir a Dios y no quiero servir a Dios. Esa es una mente doble, ese es un doble ánimo. Que estás animado en dos áreas. Quieres y no quieres, buscas y no buscas. Alguien diga gloria a Dios. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo lo que emprenden, el hombre es inconstante. Y aquí estaba el pueblo de Israel enfrentándose a un doble ánimo. Y este doble ánimo que es representado aquí es una representación fiel de nuestra humanidad pecaminosa que nos gobierna a todos nosotros, que si la dejamos, hermanos, esa naturaleza humana y pecaminosa nos gobierna a todos nosotros igualmente. Si le permitimos, nosotros vamos a estar igual como el pueblo de Israel. Sí, gracias por liberarnos, pero no gracias por lo que estamos pasando ahorita. Gracias, Señor, sí nos sacaste, pero ¿para qué nos sacaste? Nadie aquí es culpable de eso, gloria a Dios. Ellos rápidamente perdieron vista del destino y ahora están atrapados, atorados en la jornada. Pero lo peor de todo eso es que, hermanos, que llegan a esta conclusión terrible de que es mejor, preferimos regresar a la certeza de una vida de esclavitud en Egipto que estar aquí libres en el desierto. Qué conclusión tan más mala, hermanos. De preferir mejor regresar. Vamos otra vez a una vida de atadura. Vamos una vez más a una vida de esclavitud. En lugar de confiar en Dios en mi desierto, en vez de confiar en Dios en mi momento bajo, aleluya, preferimos regresar al confort de Egipto, pero esclavos. Prefieren la certidumbre
de una vida de ataduras que enfrentar la incertidumbre del momento, que se requiere caminar con fe y por fe con Dios. Si la situación que nos afecta ahora, hermanos, tenemos que determinar, vamos a caminarla por fe y en fe. Aleluya, sí, Dios nos ha hecho grandes cosas, nos sacó, hermanos, pero no es tiempo de regresar una vez más a Egipto, no es tiempo de regresar a nuestros vicios pasados, es tiempo de agarrarnos de la mano y caminar por fe y en fe, en medio de del desierto de la vida, en medio de la incertidumbre del momento, caminar con Dios en fe. Alguien diga Dios con fe. Creo que es algo dificultoso de encontrar algo bueno acerca de vivir una vida de esclavitud y de ataduras. Pero de alguna manera ellos llegan a la conclusión, ellos manejan a pensar que la vida anterior es mejor que la situación presente. Que lo que estaban sufriendo en Egipto es mucho mejor que confiar a Dios en el desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, hermanos? Yo no sé usted, aleluya, si le ha pasado, le ha cruzado en su mente, pero en veces cuando golpea la vida, aleluya, en veces uno empieza a pensar, aleluya, que sería mejor estar esclavo que estar sufriendo lo que está sufriendo ahora. Pero es una mentira del diablo, hermanos, porque en medio del desierto se encuentra un Dios, en medio del desierto se encuentra una promesa, en medio del desierto se encuentran unas palabras que Dios ya le dio, y usted puede pasar y sobrevivir el desierto, y puede vencer en lo árido y lo caloroso y el sol, aleluya, que la vida le trae. Usted lo puede vencer porque usted tiene una fe en Dios y caminamos en fe y por fe. Este es un testimonio, lo que estos hombres están pasando es increíble, de que cuando se nos corta la visión y lo único que miramos es lo presente y no lo que está prometido, y nosotros fácilmente podemos condenar a esos hebreos necios, podíamos decirles, los podíamos condenar y decir, a estos como no confiaron en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, amén, en un tiempo u otro, amén, hemos estado dispuestos a sacrificar lo eternal por un alivio temporáneo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a sacrificar lo verdadero por algo falso que es temporario o temporal? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, amén, que por un instante de placer, por una recompensa momentaria, nosotros neciamente perseguimos los deseos de nuestra carne, amén, aleluya, sabiendo que es destrucción para nuestras vidas, pero aún así decidimos perseguir esos deseos por un momento de recompensa pasajera y un instante de placer que no dura? En este caso, hermanos, ellos es lo que estaban ellos pensando en hacer. Es la queja: ¿por qué nos sacaste si vamos a morir acá? Prefiriéramos estar allá esclavos que libres en esta incertidumbre de hoy. Y es por eso, hermanos, que en este caso comienzan a hablar en contra de Dios y de Moisés, y en su necedad empiezan a traer estas acusaciones falsas contra Dios y contra el hombre de Dios. Quizás primero habían titubeado, se habían detenido, pero de repente hay este juicio, aleluya, este juicio, amén, repentino, amén, porque estaban descontentos. Esto causó que ellos hicieran estas declaraciones y estas murmuraciones, amén, tan fuertes y tan abiertas y tan descaradas, y empezaron a quejarse contra Dios, amén. Empezaron mirando las bendiciones de Dios como una maldición. Eso está
difícil, hermano, eso está duro, eso está, amén, de que cuando empiezas a mirar la bendición de Dios como una maldición, y es lo que ellos miraban, ahora estaban libres, bendecidos por Dios, habían visto la mano de Dios por todos lados, pero por el momento, por el desierto, por ese momento de aflicción, no podían mirar más allá de ello, y lo que Dios les había dado lo estaban mirando como una maldición. Nos sacaste, pero mira, nos sacaste, pero ahora este desierto, aquí nos vas a matar, aquí vamos a quedar. Empezaron a mirar la misma provisión de Dios como una cosa de desprecio. Y antes que nada, hermanos, ellos empezaron a entregar sus frustraciones o a vocear sus frustraciones contra Dios y contra Moisés. Y en su estado de no estar contentos y satisfechos con las circunstancias presentes, comienzan a hablar contra Dios y contra su hombre. Y lo que pasa enseguida es algo que nunca ellos habían anticipado. Porque uno de ellos, en medio de esa apasionada queja, de estar voceando, amén, su queja contra Dios y Moisés, en medio de eso, en medio de esas palabras apasionadas de por qué nos sacaste para que muramos aquí. De repente uno de ellos es mordido por una serpiente peligrosa e inmediatamente cae muerto, y cae muerto para morir. Los otros, amén, aleluya, pensaron que era una tragedia aislada, que no era suficiente para ellos regresar sus palabras, decir Señor perdónanos. No, amén, estuvieron todavía, amén, con un desagrado. Entonces otro es mordido, otro hebreo cae, otro hebreo muere, y otro y otro y otro y otro y otro, y de repente hay una infestación de serpientes, aleluya, ardientes, que están en el campamento mordiendo y matando, y caen muertos, mordidos los hijos de Dios, donde quiera donde ellos tornaban, amén, donde quiera que ellos caminaban, ahí estaban las serpientes presentes. Imagínese, hermana Karen, no se imagine, porque toda la serpiente, donde quiera que volteaban, había víboras venenosas, y caían y estaban cayendo hebreo tras hebreo tras hebreo. Se metían por abajo de las tiendas, salían de las ollas de donde cocinaban, donde quiera, en cualquier grieta, en cualquier lugar, bajo toda piedra, había una serpiente. Y no eran de esas serpientes de jardín, eran venenosas, eran cascabel, eran cobras, eran black mambas, amen, venenosas, terribles. Una sola mordida era mortal, y era todo lo que se tomaba, de todo lo que se necesitaba. Una sola mordida, solamente estar expuestas a ese veneno era suficiente para que un hombre ya adulto, una mujer adulta, cayera violentamente enferma y muriese luego. La Biblia nos dice que fue esta queja, esto de no estar contento, esto de no estar agradado, esto de estar, amén, aleluya, amén, peleando y argumentando con Dios, que causó que el juicio de Dios, amén, se soltara, amén, por estar descontentos. Dios había hecho tanto para ellos, pero se les había olvidado, porque el desierto, amén, aleluya, estaba presente, porque había mucho sol, porque no había suficiente agua, por esto y lo otro, porque la carne, la Biblia dice que estaban cansados del pan, del maná, estaban totalmente aborreciendo la provisión de Dios. Yo nunca quiero llegar a un lugar donde aborrezco lo que Dios me ha hecho. Yo nunca quiero llegar a un lugar donde se me olvida de donde Dios me sacó. Aleluya. No quiero llegar a ningún momento, hermano, donde yo empiezo a olvidarme de que fue con mano extendida, con poder, que Dios me sacó de la tumba. Dios, aleluya, me sacó del pozo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso me sacó y me puso sobre la No quiero olvidarme de que tan grande ha sido Dios conmigo.
conmigo y cada bendición que me ha dado. La razón que todavía tengo a mi esposa y a mis hijos es porque Dios es bueno. La razón que todavía estoy predicando es porque Dios, no quiero olvidarme de lo que Dios. Si todavía estoy pastoreando es porque Dios es bueno y misericordioso. No tengo todo lo que deseo, pero tengo todo lo que necesito. Voy a decirlo otra vez. Dije, no tengo todo lo que deseo, pero sí tengo todo lo que necesito. Tengo a Jesús, tengo gozo, tengo paz en medio de la tormenta, en medio del desierto. Dios se ha mostrado grande y que nunca se me olvide y que nunca se le olvide, hermanos. Con mano poderosa te sacó Dios. Con mano poderosa Dios te sacó de ese lugar, de esos vicios. Te sacó, aleluya, del mundo y te puso sobre un lugar de bendición y provisión, donde cada mañana tienes que confiar en Él, donde cada mañana tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús y decir: Señor, danos hoy el pan de cada día. Y esperamos que tú provees para el día de hoy. Danos hoy el pan. Y estas personas, en estar descontento con Dios, el juicio del Señor vino. Y las serpientes proveyeron una ilustración verdadera de la naturaleza mortal de no estar, aleluya, contento con lo que Dios ha hecho. Hay un peligro, hermanos. El aguijón del pecado, el aguijón de la muerte viene cuando estamos descontentos con la bondad de Dios. ¿Cómo es posible dar nuestras espaldas a un Dios tan bueno? ¿Cómo es posible de dar nuestras espaldas a un Dios que ha hecho tanto para con nosotros? Sí, ha habido momentos en el desierto que me han hecho cuestionar, aleluya, que me han hecho mirar, aleluya, que me han debilitado, me han desanimado. Pero gracias a Dios que en esos momentos de alguna manera Dios me hace recordar de todas las bendiciones, aleluya, que Él ha hecho, que me ha dado, de todo lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo soy el merecedor de su gracia, el merecedor de su misericordia, el merecedor de su bendición. Nunca se le olvide, hermanos. Nunca llegue a este estado de estar descontento con la bondad de Dios. Piénselo por un momento. El pecado original en el jardín fue basado en estar en un descontento con la provisión de Dios. Dios le había proveído a Adán y a Eva cada necesidad. Les había proveído para cada necesidad, pero de alguna manera Eva y Adán fueron convencidos de que Dios los estaba excluyendo de alguna cosa buena, de que Dios no estaba dispuesto a entregar algo bueno para ellos, y se sintieron: algo Dios no nos está dando. Está guardando una cosa buena para que nosotros la recibamos. Y cuando Adán y Eva tomaron parte del fruto, ahí de un sentido de convicción de que había algo bueno que Dios estaba guardando o manteniendo de ellos, que algo Dios no les quería dar. Eso es el problema. Pensaron que Dios no estaba dispuesto a darles, porque les había dicho que podían de todo árbol pudieran comer menos de este. En el corazón de todo esto fallaron en estar contentos con todo. Ellos pudieran haber dicho: mira lo que ha hecho Dios, mira, aleluya, todo lo que podemos comer. Ellos se enfocaron nomás en lo que no podían comer. Y antes de que crucifiquemos al pobre Adán y a pobre Eva, nosotros tenemos esa tendencia también de que enfocarnos en lo que está mal en nuestras vidas, cuando todo alrededor es bendición y bendición y bendición y provisión y ayuda y rescate y bendición, y Dios ha sido tan bueno. Pero cuando estamos pasando por un desierto, nos enfocamos en esa
cosa. Y empezamos a cuestionar al Señor. Estaría mejor estar allá que estar aquí contigo y estar sufriendo. Es el problema, amén, con el pueblo de Israel. De ellos pudieran haber mirado alrededor, decir, mira, cada mañana Dios nos bendice con maná. Yo sé que es maná todos los días, pero es maná, pero es comida. Todos tenemos esa tendencia de aburrirnos del menú. Ustedes que están casados saben bien, que han estado casados saben bien de lo que estoy hablando. Espagueti otra vez. Pero es comida. Yo me quejé muchas veces, pero ahora que estoy mirando y al estar predicando esto, Dios me recuerda. Pero es comida. Sí, pero otra vez sí, pero es comida, es provisión, es bendición. Pudieras no estar comiendo nada. Cuando miras las cosas así, pues échame otro pues. Aunque va a estar forzadito. Pero tenemos la tendencia de enfocarnos en lo que no hay y no darle gracias a Dios por lo que sí hay. Maná todos los días. La Biblia dice que había, todos los días había bendición. No tenían que trabajar por era la gracia de Dios que les proveía el alimento. Pero ellos se enfocaron, ay, lo que no tenemos. Ay, las lechuguitas de allá de Egipto, man. El caldito que se hacían. Estábamos bien amarrados, bien encadenados, pero con caldo, gloria a Dios. La cebolla de allá era especial. El chile que había era de Hatch. Yo creo que lo traían de Hatch. Y se enfocaron nomás en lo que no había y no agradecieron a Dios por lo que sí había. Y pensaron que Dios no les estaba permitiendo tener algo que ellos pensaron debíamos de tenerlo. Déjeme decirle que todo pecado sigue este mismo patrón, esta misma fórmula del pecado original. Sí, el pecado origina en nosotros duda. Dudamos lo de Dios, dudamos su palabra, dudamos su provisión, dudamos su propósito en nuestras vidas. Y todo pecado, hermanos, y me surge de dudar a Dios. Todo pecado, una vez que es suelto en nuestras vidas, es una ponzoña mortal, que nunca es limitada a una área en particular. Adán y Eva descubrieron que el pecado tiene consecuencias. Ellos fueron más allá de lo que intentaron ir. Y así también los hebreos, hermanos, fueron rápidos para aprender que el murmurar contra Dios, el murmurar contra Moisés, también tenía consecuencias mucho más grandes, mucho más mortales que ellos habían anticipado. Era la mordida de la serpiente. Yo no sé qué tanto tiempo se tomó, pero eventualmente la mordida de la serpiente tuvo un efecto adverso y causó que los hebreos comenzaran a percibirse de su pecado. No sé cuántos tuvieron que caer para que tuvieran cuenta, hey, time out, hay que arrepentirnos. Pero si realizaron que hicieron un error, que habían pecado, y de alguna manera vinieron a entender que esta infestación de estas serpientes mortales y de estas serpientes venenosas era el resultado del juicio de Dios, porque ellos estaban descontentos y malagradecidos con las bendiciones y la provisión de Dios, y ellos llegaron a realizar eso.
vieron la ira de Dios en ese momento, viendo experimentado el juicio de Dios, mirando cómo sus amados, cómo le gustaría estar ahí, usted, aleluya, hablando, y cae su hijo muerto, y cae su esposo o su esposa ahí, aleluya, en medio de la casa, y me caen ahí enfermos y luego mueren por el juicio de Dios, por la mordida de la serpiente. Realizaron ahí, hermanos, mirando a sus amados caer y sus miembros de familia siendo mordidos mortalmente. Rápidamente llegan a realizar que lo que ellos necesitan es la misericordia de Dios. Por lo tanto, vienen y regresan a Moisés, pero en esta vez ya no es queja. El verso 7 nos dice: hemos pecado. Llegan a traer una confesión, llegan a realizar el error que han hecho, y realizaron, amén, de que habían hecho mal delante de Dios y delante de Moisés. Amén. Y llegaron a entender que ellos no se podían salvar por sí mismos. Y en un momento, y en ese momento, en una movida, hermanos, de sujeción o de someterse, no solamente a Dios, pero a Moisés también, le piden a Moisés: ora por nosotros, ora a Dios a nuestro favor. Ellos reconocen, amén, que estaban a la misericordia de Dios y a la misericordia de la oración del varón de Dios. Y lo que ellos necesitaban ahora es el hombre de Dios en sus vidas, para que Él interviniera por ellos. Por lo tanto, se humillan y vienen a Dios pidiendo misericordia por medio de Moisés. Amén. Era todo lo que Dios estaba esperando, que alguien se arrepienta. Dios quería que ellos realizaran la necesidad de ellos para Él. Y una vez que llegaron a esa conclusión, esa misma conclusión, esa conclusión de su necesidad, fue una invitación para que misericordia de Dios y la gracia de Dios viniese sobre ellos. Es todo lo que se tomó realizar. Necesitamos a Dios, hemos dejado a Dios, pecamos ante Dios, aleluya, nos hemos quejado erradamente, hemos venido, aleluya, con nuestras quejas y hemos sido necios en nuestro descontento, y necesitamos que Dios intervenga. Moisés, ora por nosotros, y ahí, hermanos, se arrepienten. Y Dios comienza milagrosamente a moverse en medio de ellos. Una vez que reconocieron el hecho que ellos necesitaban que Dios interviniera, cuando Israel realizó el pecado de ellos, la misericordia de Dios fue la respuesta. Amen. Y lo que no me intriga más de esto, hermanos, es de que, amen, cómo la misericordia de Dios fluye, o la avenida o el medio que Dios usó para mostrar su misericordia. Sí, las serpientes eran los instrumentos, amen, de la ira de Dios contra el pecado. Es lo que Dios usó. Los usó las serpientes como instrumentos para ejecutar su ira, amen, contra el pecado que habían hecho. Pero en esta imagen de la serpiente, y me llegó a ser también el canal por el medio por el cual Dios trajo la bendición de su misericordia a fluir sobre su vida. La misma imagen de la serpiente se convirtió en su respuesta, en su sanidad. Dios le dijo a Moisés: toma la imagen de una serpiente, ponla en un poste. Y cuando la imagen de la serpiente fuese levantada ante los ojos de todo el pueblo, la misericordia de Dios empezaba a fluir. Dice: cuando alguien es mordido y miran a la serpiente de bronce, entonces, aleluya, van a ser sanados. La serpiente, la imagen de la misma cosa que los estaba matando, llegó a ser la misma imagen. Llegó a ser la solución.
y fue el vehículo que Dios usó para traer sanidad. Esto es un paralelo increíble, hermanos, que miramos en la cruz Calvario. El Calvario, hermanos, el Calvario es la imagen de la ira de Dios, aleluya, sobre el pecado. El Calvario es una representación de esa naturaleza horrible de la ira de Dios contra el pecado. Es el horror absoluto del pecado que se hace obvio, amén, en este terror absoluto del juicio de Dios. Es una imagen de la ira de Dios, pero no solamente eso, es una imagen de la ira de Dios ejecutada. Pero también, hermanos, en medio de todo eso, la cruz, que es la imagen, aleluya, del juicio de Dios sobre el pecado. Porque la Biblia dice que el pecado estaba que Cristo se hizo pecado por nosotros. Y la ira de Dios es la cruz. La cruz es la ira de Dios ejecutada contra el pecado, para que usted y yo no suframos la ira venidera de Dios. Es para que nosotros salgamos, aleluya, del mundo. Es para que nosotros disfrutemos la bendición de Dios. Pero esa misma imagen de la ira de Dios también es la imagen del amor de Dios. La cruz, que es la imagen, ahí nuestros pecados fueron clavados, pero ahí también sale y surge el amor de Dios para con nosotros. Esa cruz cruel, amén, que identifica, aleluya, y que declara la ira de Dios, vino sobre Jesucristo. Él tomó la ira que te pertenecía a ti. Oh, no me está escuchando. Lo que tú eres el que deberías de haber estar clavado ahí en la cruz. Eras tú el que deberías de haber experimentado la ira de Dios en esa cruz. Pero Jesús tomó tu lugar. Y la misma imagen de la ira de Dios es la imagen del amor de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Ahí en la cruz, hermanos, cuando Moisés levantó esa serpiente en ese poste, en ese palo, y me les estaba recordando los hebreos del juicio de Dios, pero también les estaba declarando la misericordia de Dios. No se te olvide, hermano, que la cruz, aleluya, es el juicio de Dios, pero también es el amor de Jesucristo. Dios, por medio de su misericordia, hizo un camino para la liberación de ellos. El mismo Dios de aquel que estaban murmurando, ese mismo Dios, aquellos de los cuales ellos no estaban agradecidos y estaban descontentos, ese mismo Dios que ellos acusaron falsamente, porque nos sacaste para matarnos. Ese mismo Dios ahora, una manera milagrosa, hace un camino de liberación para ellos, y lo hace por medio de una serpiente de bronce. Una vez más vemos el paralelo de la cruz. Aquí es evidente. La Biblia dice que el pago del pecado es que la muerte. Pero Dios, por medio de Jesús, en Jesús, o Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, probó la muerte. Probó la muerte por cada hombre. La cruz, hermanos, ahí miramos la ira de Dios, pero también miramos el amor infinito de Dios. Nos ama tanto, este amor increíble de Dios, que lo llevó a la cruz para que nosotros fuésemos libres. Nosotros que estamos en naturaleza, habíamos sido mordidos por la serpiente del pecado. Ahora, aleluya, Jesús se hace pecado por nosotros y toma el dolor y lo feo y lo horrible y los clavos y la sangre y la corona de espinas, y me toma la lanza en el costado, y los clavos en los pies, le saca la barba y
todo, hermano, eso indica el juicio, pero también indica Dios es amor. Él puso toda la carga y todo el pecado fue puesto sobre Cristo Jesús en la cruz, y ahora tenemos libertad y nos allegamos a Dios porque Dios proveyó, aleluya, no solamente el pago para el pecado, amén, pero también proveyó, aleluya, la bendición de vivir para Dios, y el amor de Dios es también testificado y visto en ese lugar. Cuando llegamos al capítulo 3 de Juan, donde leímos, Jesús hace esta conexión entre la serpiente en el desierto y la cruz. Dice que sí, como Moisés fue levantado, levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Y el que creyere en él no perecerá, pero tendrá vida eterna. Por cuanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En veces tenemos la tendencia también de nomás enfocarnos en el gran amor de Dios, pero ese no es el punto que Jesús estaba tratando de hablar. Él estaba haciendo la conexión a la serpiente en el desierto y el hecho de que para que nosotros tengamos liberación, la serpiente se tiene que levantar. De tal manera Jesús tuvo que ir a la cruz. La ira de Dios tuvo que ser puesta, desplegarse, y el Hijo del Hombre tuvo que ser levantado. Jesús tuvo que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la cual él vino, hermano, amén, para hacer un camino, para que la misericordia fluya en nuestras vidas. Él vino para que este mundo pudiera ver, sí, la ira de Dios que fue derramada sobre el cuerpo carnal, amén, de este Dios manifestado en carne, este Dios que había puesto un velo de carne, amén, y fue toda la ira de Dios derramada sobre él. Amén. Fue un espectáculo de la cruz, pero en ese espectáculo encontramos vida eterna. Muchos se burlaron, pero ahora nos regocijamos nosotros. Muchos dijeron: sálvate, aleluya, a ti mismo, pero nosotros ahora nos regocijamos porque ese mismo Dios manifestado en carne que murió ahí en la cruz es nuestra salvación, es nuestro gozo, es nuestra paz, es nuestra esperanza. Aquellos se burlaron y nosotros alabamos. Aquellos, aleluya, apuntaron su dedo, nosotros levantamos nuestras manos en alabanza y adoración, porque sabemos que la ira de Dios también se miró ahí, pero también la misericordia de Dios fue desplegada. Nos damos cuenta que la fe salpica de la cruz, hermanos. Si Dios fue a tan grandes medidas para salvar al pecador, si Dios estaba dispuesto a ir tan lejos, a tal manera que se puso un velo de carne y sufrió la muerte por cada hombre y cada mujer, cada persona, de cada lengua, de cada tribu, de cada nación, amén. Si eso hizo, hermanos, para que toda persona, cualquier persona, en cualquier estado, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier sea la raza, cualquier sea la sangre, puedan encontrar esperanza en la cruz de Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Si Él me amó tanto a mí, si Él me amó tanto así, entonces estoy seguro que Él puede hacerme libre de la atadura del pecado. Si Dios se preocupó lo suficiente para hacer un camino donde parecía que no había camino, amén, si Dios, aleluya, hizo lo suficiente, amén, y se preocupó lo suficiente para abrir las ventanas y abrir o darnos la oportunidad, perdona, de experimentar la salvación, ¿quién soy yo
para creer que Él me va a rechazar. Si Él fue a tal medida de demostrar su amor de esa manera, entonces, hermanos, yo recibo fe y soy animado a entrar ante su trono con denuedo, al trono de la gracia, porque Él, aleluya, ha sido levantado y puedo ver en Él, si la ira de Dios fue derramada, amén, en la cruz, pero también puedo mirar la salvación que Dios provee y puedo llegarme al trono de la gracia sin culpa, aleluya, porque Dios ha pagado el precio y puedo entregar mi vida y puedo dar mi vida en sacrificio a Él, amén, vivo, agradable al Señor, y puedo entregar mi corazón completo. Cuando miramos la cruz, la maravilla de la cruz es que nos da un levantamiento hacia la fe. Nos levanta una fe en creer en el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Encontramos los recursos para creer las promesas de Dios en el gran precio que Dios pagó para hacernos libres. La fe salpica de la cruz. De tal manera la obediencia, hermanos, al evangelio salpica de nuestra fe. Fe en verdad no es fe. Fe no es realmente fe hasta que sus resultados sean en acción. Lo voy a decir otra vez. La fe no es en verdad fe hasta que resulta en acción. En otras palabras, fe sin obras es muerta. Fe sin obras no es fe. Fe sin obra, tiene que haber acción. La verdadera fe obra, la verdadera fe obedece, la verdadera fe persigue, la verdadera fe sigue a Dios. La fe, hermanos, es la que lleva a un pecador a arrepentirse. Es la fe la que inspira que un pecador sea bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Es la fe que resulta en el glorioso derramamiento del Espíritu Santo en la vida de una persona y recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas. Todo salpica de la fe, amén, que nace en nuestros corazones cuando tenemos un encuentro con Cristo en la cruz. Cuando miramos sobre esa cruz, somos retados a creer que Dios nos puede salvar, y esa fe nos lleva y nos impulsa a obedecer el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio para nuestra salvación. Entonces, si regresamos, ya estoy por terminar, pero si regresamos al desierto por un momento, la única manera que los hebreos podrían ser salvos del juicio de Dios, de las serpientes y de la mordida de las serpientes, tenían que alzar sus ojos, tenían que levantar su cabeza, tenían que fijar sus ojos sobre la imagen de esta serpiente de bronce, esa serpiente que Moisés había levantado en la presencia del pueblo. Cuando miraban la serpiente, vivían. La respuesta para el dilema de ellos es de que tenían que seguir mirando a la serpiente. No estaban mirando a sus amigos para la ayuda, porque sus amigos no podían ayudarlos. No era de ningún bienestar mirar al prójimo. Tenían que mantener sus miradas. Y así es muchos de nosotros, hermanos. Quitamos nuestros ojos de Jesús y la ponemos en el prójimo, y el prójimo no nos puede ayudar. Mucha gente se ha desanimado en la iglesia porque alguien los lastimó en la iglesia, porque han puesto sus ojos en el hermano y en la hermana, y cuando el hermano y la hermana le fallan, ay Señor, se les acaba el mundo. Lo único que nos puede salvar es poner tu mirada en Cristo, hermano. Si la quitas de ahí, estás en peligro de que algo te muerda y quedes muerto en el camino. Ellos no podían mirar a sus amigos porque no podían hacer ellos nada. Ningún bienestar les hacía. Ellos no podían mirar y enfocarse en sus heridas, o permanecer ahí en la mordida. Ay, me mordió.
Y todo, en veces todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, estamos reviviendo la mordida otra y otra vez. Ay, es que me hicieron esto, y ay, que el hermano me trató, y ay, que no me saludaron, y ay, no me reconocieron, y ay. Canta y no llores. Nos enfocamos en las heridas y ahí estamos. Y vivimos con esas heridas. Quizás no muramos luego, pero ahí estamos viviendo con la herida y acarreando la herida y llevando la mordida de un lado a otro y infectando a otros. Cuando debemos de poner nuestros ojos en Cristo y Él nos sana. Cuando Cristo es levantado, hermanos, aleluya, tú puedes ser sanado, ya sea, hermano, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cuando Jesús es levantado, tú puedes poner tus ojos en Él, y la sanidad, la misericordia, el amor de Jesucristo hace la diferencia en tu vida. Ellos no miraron a sí mismos para la respuesta, porque estaban absolutamente incapacitados para sanarse a ellos mismos. No miraron a la sabiduría del mundo y miraron todas las filosofías, todos los remedios. ¿Qué hacer para una herida de víbora? ¿Qué debemos de ponernos? ¿Vicks? Hablamos de eso. Tomar vino como la mujer. Cebollas, aleluya, de Persia. ¿Qué podemos hacer? Todas las filosofías de este mundo, de los hombres, son vanas, hermano, y no nos pueden salvar. Todo remedio fuera de Jesucristo, aleluya, es incapaz de hacer la obra. Tenemos que poner una vez más nuestros ojos en Jesús. Es lo que ellos tenían que hacer, poner sus ojos una vez más en la serpiente de bronce. Ahí es donde estaba la única esperanza para ellos. No había necesidad de mirar en ningún otro lugar, porque nada más les iba a ayudar. La única cosa que los podía salvar era la imagen de esa serpiente en ese poste que Moisés había levantado. Y lo único que nos va a salvar es poner nuestros ojos una vez más en Cristo Jesús. Cuando Jesús es levantado, nosotros podemos ser sanados. Y la Biblia dice que todo aquel que había sido mordido, cuando levantaba sus ojos y miraba a la serpiente, vivían. Déjame decirte, hermano, que la única respuesta es la respuesta de Dios. No hay otra manera para salir de eso. No hay otra solución, no hay otra opción. Si ellos querían vivir, tenían que mirar la serpiente de bronce. Y de la misma manera, esa es la verdad de la cruz, la muerte, el sepulcro o la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Solo toma significado de salvación de un mundo del pecado, es la única manera de salvación de un mundo lleno de pecado. En la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección es la única manera. No hay otra manera. Nada más nos puede salvar. Tenemos que mirar a Cristo levantado. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar la tumba vacía, y tenemos que poner nuestros ojos en un Cristo resucitado. Alguien diga gloria a Dios. Ismael, si puedes venir, por favor. Tenemos que poner nuestros ojos. Mirando las ordenanzas de los hombres no nos van a salvar. Mirando a las instituciones religiosas no nos va a salvar. Mirar a las tradiciones vanas de la vida no nos va a salvar. El gobierno no nos ayuda. La filosofía y la sabiduría del hombre no es ayuda. La psicología, amén, de nuestro día hoy no puede resolver el problema con el pecado. Toda la educación en el mundo no puede erradicar el pecado. La única respuesta, la única esperanza es Jesucristo. De la cruz fluye la sangre de Jesús. De la cruz fluye la misericordia. De la cruz
fluye el perdón. De la cruz, ahí me fluye la liberación. Todo se encuentra en poner nuestros ojos. La eficacidad del arrepentimiento es en la cruz. La eficacidad del bautismo está en su sepultura. La eficacidad del derramamiento del Espíritu Santo está en su resurrección. Si usted quiere ser salvo de sus pecados, si queremos ser salvos, tenemos que regresar a la cruz. La cruz es la única esperanza. Tenemos que levantar a Jesús. Eso ya lo traigo. Déjeme traer todo esto un minuto más. En esencia, la salvación para toda la nación estaba en las manos de Moisés. Para que la plaga de las serpientes se detuviera, para que el juicio llegara a su fin, para que los hebreos fueran salvos, Moisés tenía que levantar la serpiente en alto. Él tenía que salir de su tienda y juntarlos a todos. Hey, vengan. Tenía que caminar donde las serpientes estaban. Tenía que entrar a ese lugar peligroso y levantar la imagen de esa serpiente sobre ese poste. La única manera que los hebreos podían ser salvos es de mirar la serpiente de bronce. Y la única manera que ellos podían mirarla era si Moisés la levantaba. Yo me pongo a imaginar, hermanos, de que él quizás se tuvo que ir a un punto alto en el campamento. Empezaba a levantar esa serpiente de bronce tan lo más alto que él podía, para que todo el pueblo le fuese posible de tener una vista adecuada, que pudieran ver la imagen de la serpiente en ese palo. Y es lo que es la aplicación de la historia en Juan 3:14, cuando Jesús dijo: así como Moisés fue levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, Dios, es menester que sea levantado. Alguien tiene, así como Moisés tenía que levantar la serpiente, y así en la economía del Nuevo Testamento alguien tiene que levantar a Jesús. Si sigues escondiendo el hecho que Jesús está en tu vida, los pecadores no pueden encontrar la salvación. Jesús tiene que ser levantado en nuestras vidas, tiene que ser visto en nuestro caminar. La gente tiene que mirarnos y mirar a Jesús en nosotros. Tiene que ser el Hijo del Hombre levantado. Esa serpiente de bronce no tenía ni un bienestar si estaba escondida debajo de una tienda. Si Moisés la ponía debajo de sus cobijas y la escondía ahí debajo de las almohadas, no había ningún poder, no se podía mirar, aleluya, sanidad. La gente se iba a morir sin esperanza, amén, si la serpiente estaba escondida. No traía ningún beneficio si la gente que la necesitaba no la podía mirar. Nunca iba a cumplir su propósito hasta que alguien. Déjeme decirle, hermanos, este mundo necesita a Jesús. Necesita la esperanza, necesita la promesa de la cruz, pero nunca la van a recibir hasta que alguien entre nosotros se levante y levante a Jesús en sus vidas. Cuando estoy hablando de levantar, quiero decir que Él se hace evidente por la manera que tú vives, por la manera que tú actúas, como la manera como tú tratas a personas. Es evidente que Jesús está levantado en tu vida. No tienes que andar diciendo que Jesús vive en ti, que la gente
gente se va a dar cuenta que Jesús está en ti. La manera que los tratas, la manera que tú hablas con ellos, la manera que tratas con tu dinero, la manera como vistes, la manera de todo esto, aleluya, declara: hay un Cristo levantado en mi vida. Alguien tiene que mostrarles a Jesús. Alguien tiene que demostrarles la misericordia maravillosa de Dios. Alguien tiene que demostrarles el amor de Dios. Si queremos avivamiento, tenemos que levantar a Jesús, porque cuando Jesús es levantado, si queremos alcanzar a nuestro mundo, amén, tenemos que levantar a Jesús, porque cuando Jesús, dijo Jesús también en otra ocasión, si el Hijo del Hombre es levantado, atraerá a todos así. There's a drawing power in lifting up Jesus in your life. Hay un poder que atrae a la gente cuando tú lo levantas. Hay avivamiento, hermanos. Si queremos alcanzar nuestro mundo, tenemos que levantar a Jesús. ¿Cómo van a saber si no les decimos? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? Alguien tiene que levantar a Jesús. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito en la vida. Dios salvó al mundo, Dios te salvó a ti de este mundo de pecado, para que tú, aleluya, pongas a Jesús en despliegue y sea exhibido Él en tu vida, y para que otros miren la gloria de Dios en tu vida, para que otros puedan mirar que el mensaje del evangelio es poderoso. Si trabajó en ti, puede trabajar en cualquier persona, amén. Y Dios nos ha dado la oportunidad de que salga ese mensaje de nuestros labios. Tenemos que levantar a Jesús en el desierto. Pongámonos en pie. Cuando Pilato tuvo que tratar con Jesús, cuando lo arrestaron, Pilato no tenía ningún entendimiento de lo que estaba aconteciendo o lo que él mismo estaba haciendo. Sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, no sé si es espíritu, sin querer queriendo, sus palabras eran de suma importancia, pero nunca las entendió. Porque ahí en sus palabras hace una invitación a la multitud. En el mismo día de la crucifixión, esas palabras dadas por Pilato es una invitación, pero es como que es una invitación directa del cielo, sin que Pilato supiese. En Juan capítulo 19 verso 5 dice estas palabras, y ya cierro, hermanos. 19:5. Pilato dice: salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí este hombre, mírenlo. Sin querer queriendo, Pilato lo levantó a Jesús. Él, pensando que lo estaba disminuyendo, lo estaba exaltando. Miren a este hombre. Sin querer queriendo, él los estaba exponiendo. Miren la misericordia de Dios. Miren lo que va a ponerse en la cruz. He aquí el hombre Cristo Jesús. Miren. Quizás él lo hizo como una forma de burla, pero sin embargo él estaba exponiendo y poniendo a Jesús ahí enfrente, levantándolo y diciéndolo: he aquí la misericordia maravillosa de Dios. Y lo que va a acontecer, su muerte, su sepultura, su resurrección. He aquí este hombre. Él es el único esperanza para el mundo entero. Sin querer queriendo estaba levantando a Jesucristo. Dio testimonio sin querer.
Pero ahora nosotros, más que ningún otro tiempo, necesitamos nosotros ser los testigos de la cruz. Más que ningún otro tiempo tenemos que compartir el mensaje de esperanza y de amor. Más que nunca en estos tiempos, hermano, necesitamos exponer al mundo al conocimiento y el amor de Jesucristo. El evangelio es acerca de la cruz, es todo acerca de la cruz, es todo acerca de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Amén. Y nosotros, que hemos sido los recipientes de la misericordia de Dios, tenemos que compartir la misericordia con nuestro mundo. De tal manera, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Yo lo reto en esta tarde a que salga de este lugar siendo un evangelista, siendo una pancarta, siendo un anuncio, siendo un rótulo de la cruz. Quiero retarlos a que usted comparta el mensaje con alguien esta semana, de que usted a alguien le diga el amor de Dios, le hable del amor de Dios, de que usted diga mira a Jesucristo, que usted levante a Jesús en su vida y diga pon tus ojos en Él. Cuando los pongas, las cosas van a empezar a cambiar. Y usted necesita levantar a Jesús, usted necesita levantar la cruz, usted necesita levantarle frente de alguien, decirle a alguien acerca de la misericordia de Dios. Usted necesita ayudar a alguien a que miren el gran amor de Dios. Amén. Es lo que se toma para tener un gran avivamiento, hermanos. Escúcheme, es lo que se toma para tener un gran avivamiento en nuestra iglesia. Es de que nosotros, amén, apuntemos a la gente a Jesús, no a nosotros, no a nuestra organización, no a lo que no, no, a Jesucristo. Es todo lo que se toma para alcanzar al mundo. Es decir, he aquí el Cristo. Solo invito a venir a orar a este lugar. Y esto es lo que quiero que haga. Yo quiero que usted ore y le diga al Señor: pon en mi corazón el nombre de un individuo, de una persona en este mundo o en su mundo que usted puede alcanzar y hablar esta semana y exponer a Jesús. Quiero hacerle un reto. Quiero que venga a este altar y que le ore con nosotros. Yo voy a orar por mí mismo y usted, Señor, pon a alguien en mi corazón. Dame el nombre de un individuo que esta semana yo voy a alcanzar y voy a decir: he aquí. Así como Pilato, pero yo sé lo que estoy hablando. Pilato no sabía. Yo sé cuando digo: he aquí el hombre, he aquí el Cristo. Yo sé las implicaciones de que ellos miren a Jesús. Solo quiero venir y retarlo a que venga y ore. Pon, Señor, el nombre de un individuo, una persona que pueda mirar el amor de Dios, porque voy a levantarlo en alto. Voy a subirme al punto más alto y arriesgar todo y decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que usted piense de alguien. Solo invito, vamos a orar aquí enfrente. Lo invito, venga. Vamos a orar. Señor, pon a alguien en mi corazón. Voy a hacer un paso de fe y venir aquí enfrente y pedirle al Señor: dame una persona. Pon un nombre en mi corazón. Quizás usted ya lo tenga. Venga nomás a orar y Señor, gracias por la confirmación de tu palabra. Yo quiero que se comprometa esta semana a levantar en alto al Hijo del Hombre. Cierre sus ojos, Señor, y corromos telebo. Señor, instala en nosotros una pasión, instala en nosotros un entendimiento, Señor, de que es menester, de que si queremos ver un avivamiento en nuestras familias,
en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Tenemos que levantarte en alto. Tenemos que exponerte, Señor, a nuestros amigos. Tenemos que sacarte, Señor, aleluya, del lugar donde en veces te hemos secluido y te hemos escondido. Tenemos que sacarte, Señor, y levantarte en alto para que la gente ponga sus ojos sobre ti, Señor. Danos, Señor, una persona específica. Pon un nombre en nuestro corazón. Amén. Para que esta semana, Señor, yo específicamente, amén, vaya y alcance, vaya y toque, vaya y hable acerca de ti y te levante y te exponga y le deje saber, aleluya, a esas personas que tienen que poner sus ojos en Cristo Jesús si quieren ser salvos, si quieren experimentar la bendición de Dios, tienen que fijar sus ojos. Ayúdame, Señor, a levantarte en alto, amén, para la gente pueda mirarte, esa persona que has puesto en nuestro corazón, ese nombre que has escrito en nuestro corazón en este momento, Señor, que podamos nosotros, aleluya, sin equivocación, aleluya, sin titubeo, exponerte, hablar de ti, dejarte ver, dejarte experimentarte, Señor, al mundo, de que la gente pueda mirar y ver que la única esperanza está en ti. Y usa mi vida para exponer ese mensaje. Usa mi vida para expresar esa verdad. La única esperanza que ellos tienen eres tú. Déjame a mí, Señor, levantarte en alto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así, Señor, en medio de todo lo que está pasando, ayúdame a levantarte para que la gente sea sanada. Tienes que levantarlo, hermanos. Tienes que levantarlo. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Tenemos que levantar a Jesús en nuestras vidas. Él tiene que estar arriba de todo. He has to be above everything. We have to lift him up in every area of our lives. We cannot just have him lifted in some areas and then we put him and we hide him in others. He has to be above all, through all, and for all. Tiene que estar sobre todo y en todo y por todo. No lo podemos levantar en una área y acá meterlo y esconderlo en otra. Tenemos que exponerlo en todo. Y cuando la gente miraba a la serpiente, cuando los hebreos, la ponzoña, el veneno de la serpiente no les afectaba. Vivimos en un mundo que ha sido mordido por la ponzoña, que ha sido infectado con la ponzoña del pecado, mordido por nuestra carnalidad. La única esperanza es Jesús. La única esperanza es que alguien levante a Jesús en el desierto. Gracias, Señor, te damos. Danos de nuevo. Ayúdanos, danos palabra, facilítanos. No sabemos cómo, Señor, pero tú nos vas a ayudar. No sabemos qué va a salir, pero tú nos vas a dar palabras en ese momento, cuando estamos dispuestos, cuando estemos listos para levantarte, cuando hay una situación alrededor de nosotros y tengamos la oportunidad de exponerte y dejarte mirar y dejarte ver. Ayúdanos a tener ese denuedo para pisar en fe y creer, Señor, de que tú vas a hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor, hermanos. Gracias por estar aquí en el servicio español. Dios me los guarde. Vamos a estar dando instrucciones después, hermanos, exactamente cómo todo va a ser. Pero ya vamos a empezar a mover.